Ahí sí. Ok, ahora sí, buenos días a todos. Iniciamos entonces la sección siempre en el grupo de procesos, pero ahora en el proceso de planificación, la importancia de gestionar bien las comunicaciones. Y el entregable final corresponde en esta sesión a elaborar el plan de comunicación. Ese vendría siendo el objetivo. ¿Me podrían verificar si está grabando? No estoy seguro. No estoy Sí, seguro. está grabando. Ya, muchas gracias. ¿Qué podemos señalar de esto? Que generalmente los que están detrás de este proyecto, que vendrían siendo los jefes de proyecto, los directores de proyecto, para que esto resulte en forma exitosa, ocupan del orden de su tiempo tres cuartas partes en discusiones asociadas a reuniones, em, conversaciones telefónicas, bastante mensajería de texto por WhatsApp, reuniones informales que se le conoce como eh, encuentros de pasillo, que ahí en el pasillo también se hablan cosas. Bueno, eso consume del orden de las tres cuartas partes del tiempo de un director de proyecto, para que vean la importancia que tiene el plan de comunicaciones. La agenda de presentación, bueno, es bastante breve. Este también tiene un control muy pequeño. Son 10 preguntas más o menos de este plan de comunicaciones, porque va muy de la mano con el plan de recursos humanos. Son muy parecidos. Así es que esa es simplemente la agenda de presentación, una pequeña introducción, plan de gestiones de comunicaciones y cuál es el proceso finalmente de comunicación. Porque hay que entender que la comunicación es un proceso de interacción social que se hace a través de, por ejemplo, símbolos o sistemas de mensaje o mensajería. Eso es más o menos en términos generales. Pero lo vamos a profundizar en los próximos minutos. Algunas citas famosas relacionadas con comunicaciones y que siguen vigentes hasta el día de hoy. Una hace harto sentido, que tiene que ver con: el sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Hay muchos que a veces hablan más de la cuenta y después le pasa la cuenta. Entonces, el segundo va por la misma línea: eres esclavo de lo que dices y libre de lo que callas. Esas máximas que hasta el día de hoy nos acompañan son eh, eh, buenas recomendaciones para aquellos que están trabajando en proyectos y donde lo que uno dice puede complicar incluso después el desarrollo del proyecto, a tal punto que podría finalmente llevarlo al fracaso o también llevarlo al éxito. Se puede hacer de las dos partes, pero por eso es que hay que ser muy cuidadoso en la forma que uno comunica y lo que está comunicando. De ahí entonces tener súper claro que todo lo que sea detalle de lo que uno comunica debe estar bien planificado. Uno tiene que comunicar en función de un plan. ¿Qué es lo que debo comunicar y hasta dónde puedo comunicar la información? En otras palabras, la información que se va generando en un proyecto no es para eh, repartirla y compartirla con todo el mundo. Hay que ir repartiéndola con las partes interesadas que están asociadas a ese fragmento o a ese tamaño de la información total que está generando el proyecto. Por eso es que los detalles de información de rendimiento se encuentran en el plan de comunicación. Ahí se encuentra detalladamente cuáles van a ser las métricas que se van a utilizar en el desarrollo del proyecto. Y eso está en el plan de comunicaciones. Aquí tenemos que la gestión de las comunicaciones efectivamente es un vínculo crítico entre las personas, las ideas y la información necesaria para el éxito del proyecto. Esta información necesaria siempre tiene como punto de vista a la parte interesada, o al cliente, o al usuario, va a depender del proyecto. En algunos equipos de trabajo que he tenido la oportunidad de contactarme, veíamos que hay una diferencia entre lo que es cliente y usuario, y no siempre calzan. Esto significa que, por ejemplo, en cosas de supermercado, cuando un padre va con su hijo o su hija a comprar, el usuario es el hijo y el que paga es el papá o la mamá, quien sea. Y ahí tenemos un ejemplo en donde el usuario no calza
con el cliente. El cliente es quien paga, el usuario es quien lo usa. Entonces, en nuestros proyectos que estamos desarrollando ahora, hay que tratar de visualizar en qué situación nos encontramos. ¿Estamos con un cliente que a la vez es usuario o estamos con un cliente pero que no es el usuario? Eso va a determinar la forma en que vamos a comunicar entonces, porque tenemos que visualizar que hay dos entes a los que tengo que orientar el proyecto. Uno al que va a pagar y otro al que va a usar, ¿vale? En ese sentido hay que tenerlo súper claro. El primer paso, entonces, para eh, mejorar esto, y que me refiero en términos comunicacionales, es darse cuenta que tiene beneficios. Tiene bastantes beneficios en el desarrollo del proyecto y, por supuesto, por añadidura, en el desarrollo de las relaciones humanas. En la medida en que se comunica mejor, va disminuyendo la incertidumbre del proyecto, va entregando claridades, va entregando certezas y eso a todos les genera confianza. Ese es uno de los beneficios fundamentales que tiene la buena comunicación. Ahora, eh, hablamos aquí de información necesaria, ¿sí? En esta parte, información necesaria. Y la pregunta del millón es entonces, ¿qué es la información? Los informáticos tienen una muy buena definición de información y que está muy alineada ahora con la ISO asociada a la gestión de riesgos, y ellos establecen que la información es el conjunto de datos que reduce la incertidumbre. Una excelente definición porque efectivamente un conjunto de datos que disminuya la incertidumbre, eso es información. También podemos tener un conjunto de datos que no disminuya la incertidumbre, sino que por el contrario aumente la incertidumbre que puede ocurrir. Entonces eso no es información. Dicho de esa manera, entonces información va a ser todo aquello que reduzca la incertidumbre, y eso en términos muy simples es aquello que yo necesito para seguir adelante con el proyecto. Supongamos, necesito saber cuántos clientes son los que van a usar mi producto, necesito saber qué características va a tener ese producto. Si se dan cuenta, son detalles que necesito para avanzar con mi proyecto. Si no tengo ese dato, no puedo seguir avanzando. Si es un producto que está dirigido a lo mejor a animales, tendré que saber también los gustos y preferencias de los animales. Es muy sabido en marketing que han habido un par de proyectos orientados a animales que han fracasado porque consideraron solamente el cliente, pero no al usuario final, que era el perro, por ejemplo. Inventaron por ahí en alguna oportunidad una especie de spray para el aliento de los perros, el hálito, que no era muy potente, que bueno, que era en realidad muy potente. Entonces, querían que se suavizara. Y ningún perro lo utilizó, ninguno le gustó, fue un fracaso. Y claro, los testings no se hicieron a los perros, sino que simplemente pensaron en el cliente, el quien recibía el hálito. Pues ahí tenemos un ejemplo que es real, en donde solamente el foco estuvo en el cliente y no en el que verdaderamente lo iba a usar. Por eso es que los datos es aquello que nos sirve directamente para el proyecto, y todo aquello que es dato, pero no es para el proyecto, entonces no es dato, no nos sirve. El dato es algo que nos sirva para poder desarrollar el proyecto. De ahí la importancia también de cómo comunicar esto. Pues ahí dice, por ejemplo, se estima que el director de proyecto dedica el orden del 90% de su tiempo a la gestión de las comunicaciones. Y la comunicación no verbal supone el 55% del mensaje. El 55%, es más de la mitad, un poquito más de la mitad, se comunica a través de expresiones no verbales. Expresiones no verbales que pueden ser, por ejemplo, como las que están acá, sonrisa, una cara así como que no está muy convencido, otra realmente que El está. lenguaje corporal. Exacto, exactamente, el lenguaje corporal también. Y las acciones, ahí uno a veces desarrolla proyectos y a través de decirle a todos los del proyecto para dejarlos contentos, le dicen, no, sí, sí lo vamos a hacer, y después finalmente se entera que no lo hace. Eso también es una forma de comunicar a través de acciones. O sea, por un lado, verbalmente digo algo, pero a través de mis acciones comunico otra cosa. Y eso le hace mal a la gestión de las comunicaciones. Se hace poco creíble,
y finalmente puede traducirse un fracaso para el proyecto. Entonces, eh, raya para la suma, la comunicación no se limita exclusivamente a palabras escritas o verbales, sino que además comprende gestos, miradas, incluso abrazos, va a depender del contexto en que esté el proyecto, o sea, también es posible y factible. Entonces, es importante reconocer que nuestras acciones también comunican. Lo había dicho anteriormente. También las condiciones esenciales para el éxito del proyecto deben estar detrás de estas comunicaciones no verbales. Eh, y es lo que ocupa la mayor parte de nuestras interacciones. Hay algo que también se conoce que tiene que ver con la gestión de las comunicaciones desde la manera verbal, pero a través de la prosodia, que vendría siendo la entonación de los altos y bajos, eh, vacíos. Por ejemplo, alguien le pregunta algo en el proyecto y usted se queda callado. Eso puede significar algunas cosas que el que está recibiendo la información lo puede traducir de varias maneras. Entonces, hay que también tener cuidado con las pausas que sean demasiado exageradas. Todo eso tiene que ver con las prosodias. La prosodia, por ejemplo, se pierde en un WhatsApp. ¿Y qué es lo que hace uno? Le pone los emoticons, o sea, las caritas, en donde uno dice, mira, esto lo estoy diciendo, pero en tono de broma, ¿sí? Porque si yo lo leo, digo, chuta, en realidad se enojó, pero si pongo al lado una sonrisa, significa que lo estoy diciendo en tono de broma, ¿vale? Ahora, si yo estoy físicamente conversando con la persona face to face, la persona se va a dar cuenta que estoy bromeando porque va a ver mi expresión, va a escuchar mi voz y va a ver si mi voz tiene un tono agresivo o un tono más bien simpático. Y eso no se logra a través de los mensajes de texto. Por eso es que aparecieron estas caritas que ayudan bastante a orientar a la persona que está leyendo ese texto el sentido que tiene ese texto, ¿sí? A través de esas emociones transmitidas por esas caritas. Eh, sí, pensé que había escuchado algo, pero en fin. No, iba a decir algo de los audios, pero nada, profe. Perdón, me aceleré mucho. Es que se escucha medio cortado, pero la idea es que podamos interactuar. Yo me lanzo a hablar porque como en general no participan mucho, entonces prefiero, como que le tengo miedo a esos espacios, a esas pausas enormes que son medias incómodas. Entonces, eso es un problema mío, ¿sí? No, no es del curso. Y a mí me incomodan las pausas, entonces siempre como que trato de hablar y hablar. De hecho, me pasa cuando me llaman por teléfono y se quedan en pausa y yo me pongo a hablar y la persona que quizás me llamó por algo, a lo mejor después se le olvida hasta por qué me llamó, porque como se queda ahí sin hablar, entonces yo me pongo a hablar. Así que siéntanse Ujú. libres de interrumpirme nomás, porque si no, no paro. Ok, estaba entonces en esto de la gestión de las comunicaciones, permite determinar las necesidades de información, importante esto, de las partes interesadas, de los stakeholders del proyecto. Y los stakeholders no solamente son los clientes, sino que también son los usuarios, que estamos viendo ahora que hay una diferencia entre usuario y cliente, y por supuesto también son proveedores, quienes me van a ayudar a poner en marcha el proyecto. Dentro de la revisión de las actas de constitución me daba cuenta que algunos ponían, no, no teníamos proveedores, eso es imposible en un proyecto que no tenga proveedores, si va a tener proveedores. O sea, el que, por ejemplo, esté levantando una apps, necesita ahí un medio para hacerlo. El que esté levantando un software necesita algo que soporte ese software. Y esos son todos proveedores. Incluso si usted está utilizando TikTok, ese es su proveedor, pues, TikTok o Instagram. Cualquiera de ellos son plataformas que son gratuitas, pero no porque sean gratuitas, no son proveedores. O sea, ellos igual ganan, ¿sí? El Twitter también es un proveedor que nos ayuda en nuestro proyecto y por supuesto que ellos ganan por otro lado. ¿Ustedes se han preguntado cómo estas aplicaciones subsisten si son gratuitas? Por ejemplo, Twitter, ¿de dónde salen sus Con ganancias? los anuncios, ¿no? Diría que eso aporta como un 20%, no más de eso. Pero la gran plata que ¿Visitas? recibe, visita, ¿ya? Por ahí va, ¿sí? El Pero tema de las acciones. las acciones, como acciones, Las personas compran acciones de la empresa.
Ah, claro, sí, pero eso una vez que la empresa le va bien, pues, o sea, si la empresa no le está Sí, yendo po. muy bien, nadie le interesa comprar acciones de esa empresa. No, mira, lo que está detrás de Twitter particularmente es, se paga por los nombres. Por ejemplo, si yo quiero ocupar el sitio Coca-Cola, no lo puedo hacer, no me puedo poner Coca-Cola. ¿Por qué? Porque Coca-Cola pagó y no pagó una cifra menor para que nadie use su nombre. Ahí está el negocio de Twitter, principalmente. Principalmente está explicado por eso. Y ahí traten de hacer el intento, traten de ponerse nombres. Sara, por ejemplo, no les va a funcionar por ninguna parte porque ellos ya compraron su nombre, su nickname. ¿Vale? Bueno, eso es un poco para que nos demos cuenta que nada es gratis, ¿ah? Nada es free. Siempre hay por donde se puede ganar. Lo mismo pasa con Uber, con todas estas plataformas que han aparecido que aparentemente son gratuitas para uno, pero siempre hay alguien que paga, ¿sí? Y se sustenta, no tienen que ser sostenibles. Dentro entonces de lo que está hablando, la información a las partes interesadas del proyecto, también hay que ver cómo determinar cómo se llevará a cabo las comunicaciones. O sea, el cómo se plantea en el plan de comunicación. Eh, Hay algunos ejemplos súper famosos respecto a cómo comunicar y cómo, en el cómo, ejemplos del cómo. Un ejemplo está en Sara. Sara era un minorista español de vestuario y ellos comenzaron haciendo comunicaciones de lo que vendían, una flexibilidad tremenda. Implementaron ellos un sistema de oficina abierta, en donde promovía el intercambio de datos a tiempo real, mientras se estaban generando diseños y mientras el usuario lo estaba consumiendo. Y ahí justamente interactuaba prácticamente cliente, diseñador, vendedor, todo en uno. Y eso hizo que sus modelos sean tan flexibles, o sea, están diseñados tanto para distintos estilos y fueron recogidos o siguen siendo recogidos en tiempo real. Y lo que comunica Sara, incluso a nivel de, sensorial, del olfato. O sea, si usted va a una tienda Sara aquí en Viña o va a Santiago o va a Francia o en cualquier parte que esté la tienda Sara tiene ese olor característico, no cambia. Eso es parte también de lo que uno comunica. Y eso está planificado. No es que sea por el azar, producto del azar, que justo en ese lugar el proveedor tiene ese perfumito que lo ponen característico y lo ponen también allá. No, eso está planificado. Y eso es la forma en que comunican. Y esa comunicación no se dejó al azar. Y ahí está el éxito que tiene Sara a nivel internacional por la compartición de datos en tiempo real, junto por supuesto con las observaciones de primera mano que tienen los empleados, respondiendo a las necesidades de los clientes. ¿Sí? Eh, Aquí vemos ahora qué es el plan de comunicaciones. Bueno, en términos bien simples, es un Word, un documento de proyecto y que surge como resultado de procesos de planificación de las comunicaciones. O sea, en otras palabras, no se deja al azar, ¿sí? No se deja que la divina providencia se encargue. No, aquí está todo planificado. Y ahí se planifica el qué se va a decir, cómo se va a decir, por dónde lo vamos a comunicar, a quiénes los vamos a comunicar, qué parte de la información vamos a comunicar y nos vamos a dar cuenta que vamos a tener comunicaciones diferidas. O sea, hay cosas que se las va a guardar el equipo de proyecto que son solamente para el equipo, y hay otras que se van a ir desarrollando en función a quién le estemos enviando la información. Es distinto por ejemplo, en un proyecto de prevención de riesgos hay que tener súper claro, supongamos que tenga que ver con capacitación, que es lo habitual que se hace, hay que tener súper claro cuál es el público objetivo. Es distinto hacer un curso de capacitación para supervisores, que la mayoría son técnicos de ahí hacia arriba, ingenieros, que a un curso de trabajadores, que algunos no han tenido la posibilidad de estudiar y no tienen cuarto medio, y otros han llegado en ciencia básica y sería, y todavía existe eso en Chile. Entonces, eso hay que saberlo, porque si queremos comunicar y lo queremos hacer solamente a través de folletos y el señor apenas sabe leer,
no va a ser una idea atractiva o exitosa para el proyecto, si es que el proyecto Filtrar, es socializar. ¿Mm? filtrar eso. Exactamente. O sea, tenemos que tener ese dato, tenemos que hacer ese filtro y saber cuál es el dato que necesito saber, a quiénes voy a dirigir la capacitación. Y ese target, que vendría siendo nuestro público objetivo, saber si sabe leer. Ya, supongamos que sí, sabe leer, perfecto. Ahora, ¿sabe usar computador? Supongamos que lo queremos hacer a través de computador. A lo mejor ya son gente que tiene mucha edad y que no son muy dados a la tecnología. Entonces, también tenemos que saber el grupo etario al que va dirigido la capacitación. Bueno, eso que estoy diciendo en palabras simples es algo que nos va a servir para poder construir y elaborar el plan de comunicaciones. ¿A quién va dirigido? Eh, Hablamos en uno de los proyectos de dueñas de casa. Bueno, ahí también hay que saber cuáles son las redes sociales que una dueña de casa o una asesora del hogar frecuenta. ¿Será Instagram? ¿Será TikTok? ¿Será Facebook? No lo sé. Hay que saberlo, por supuesto. Si es que ustedes se están dedicando y tienen como cliente a asesoras del hogar, hay que tener súper claro cuál es el acceso que tienen a las redes sociales y cuál es su frecuencia de uso, porque eso todo va a contribuir al éxito o al fracaso del proyecto. Porque si ustedes tiran y dinamitan todo en Instagram y las asesoras del hogar en general usan el 90% de Facebook, entonces el proyecto no va a ser exitoso porque están entregando información en el canal equivocado. Y fíjense, ni siquiera es que estén comunicando mal. Seguramente lo están haciendo muy bien y seguramente esta persona que va a escuchar o va a ver ese video o va a leer asesoras del hogar, yo creo que lo va a considerar como una tremenda ayuda, pero en la medida que le llegue por el canal correcto. Porque si ustedes lo están enviando por un canal que ella nunca visita, es que nunca se va a enterar del proyecto y eso se traduce a que el proyecto fue un fracaso, porque no llegó a donde tenía que llegar. Y lo mismo pasa con eh, distintos tipos de personas o segmentos a los que debo apuntar. Ahí vamos a ver entonces qué tipo de comunicación tenemos que hacer para esos grupos de partes interesadas. En la parte interna ahora, en la parte interna, cuando estoy desarrollando el proyecto, hay alguien que hace el rol de jefe. Y ese jefe de proyecto tiene que ser capaz de articular, de coordinar, de armonizar estas comunicaciones. Y hay veces donde si el equipo no es tan grande como en el caso de ustedes, es como sencillo que cada uno interactúe. Basta un WhatsApp y ya lo tienen ahí al jefe de proyecto porque es parte de su compañero, es parte de la asignatura además. Pero en proyectos que ya están en la vida profesional, a veces no es tan sencillo interactuar con el director de proyecto, no está tan cercano. Y eso es porque, claro, el director de proyecto lo vieron, que utiliza gran parte de su tiempo a las comunicaciones, pero las comunica más bien o las utiliza principalmente para el éxito del proyecto y eso está asociado más hacia los clientes que hacia a su equipo. Pero eso no impide que cualquier persona pueda hablar con el director del proyecto. Por lo tanto, cualquier parte interesada relacionada con el proyecto puede pedir audiencia con el director. El director no es que tenga una agenda de personas en lista negra, en donde con estas personas no voy a hablar. Eh, Eso es poco ético y no forma parte tampoco del estándar del PMBOK. El director de proyecto puede hablar con cualquier parte interesada, ¿sí? Y eso es parte también de gestionar una buena comunicación. El director, en otras palabras, no tiene una nómina en donde indique las personas que sí pueden hablar con él y las que no pueden hablar con él. Todas pueden hablar con él y tienen que establecer entonces los mecanismos para que eso suceda. Por supuesto que uno espera que el cliente, el usuario, proveedor, lo que sea, primero vaya atacando eh, las jerarquías que están asociadas a los proyectos y que si el que está a cargo de las comunicaciones no me resolvió el tema comunicacional, debería seguir escalando, ¿sí? En escalada, pero esa escalada debiese tener la posibilidad de siempre llegar al director para comunicar algo,
del proyecto esté relacionada con el proyecto. Entonces, importante que eso por lo menos les vaya quedando claro. Dentro de los roles que se van cumpliendo aquí, descripción, información de agenda, producción, método de acceso y la famosa actualización de, de las comunicaciones. Entonces, primero señalar que la estructura de archivo detalla qué metodología se va a utilizar para recolectar y almacenar los distintos tipos de información. Eso va aquí en la estructura de archivo. Luego viene la estructura de distribución. Esa incluye a quién deberá entregarse la información y qué tipo de metodología también se va a utilizar para esa distribución. Luego viene la descripción de los informes, o sea, descripción de la información tiene que ver con los reportes, los informes, las actas de reuniones, los mails. eh, si la empresa les entrega o les asigna una intranet, también forma parte de eso. Todo lo que tiene que ver con la data. Luego viene la agenda de producción. Ahí tiene que ver con productividad, o sea, cuánto es lo que se produce, qué minutos se entrega la información. Y el último, que estaría, bueno, falta uno, métodos de acceso. Método de acceso es cómo acceder a la información, solamente eso. Y la actualización de las comunicaciones está asociado al avance del proyecto. Entonces, en la medida que el proyecto empiece a avanzar, uno debiese ir actualizando el plan de comunicación. Debería ir actualizando entonces en la medida que se avanza con el proyecto. Porque podría ocurrir que en medio del proyecto cambien algunos roles, o más que roles, cambien algunas personas que están cumpliendo un rol. El más fatal sería que justo reemplacemos al director de proyecto, que puede ocurrir y ha ocurrido y sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Entonces, claramente que si el director de proyecto cambia, eh, eso hay que actualizarlo en el plan de comunicación, sin duda. ¿Qué es, digo ahí con la pregunta, cuál es el plan? ¿Qué es el plan de comunicaciones? Bueno, este es un plan subsidiario al plan de dirección del proyecto y describe la forma en que se planificarán, estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones. Eh, ¿Quién es el que desarrolla el plan de gestión? El director de proyecto desarrolla el plan de gestión y en él describe los niveles de detalle de los informes de rendimiento, como lo habíamos dicho anteriormente. Eso es parte de una de las funciones o roles. El plan de comunicaciones está vinculado con los tipos de organización propietarias del proyecto. Ahí estamos hablando de la organización promotora y la ejecutante. Decía anteriormente que en un proyecto podría cambiar el director de proyecto y eso efectivamente es así, podría cambiar. Entonces, si eso llegara a ocurrir y llegara a ocurrir en la mitad de un proyecto, eh, bueno, la persona que asuma ese nuevo rol, si es que quiere saber, por ejemplo, cuáles son los requisitos de comunicación, cuáles son los tipos de tecnologías que se utilizan para comunicar en ese proyecto, debiese pedir en el momento en que asume este nuevo rol, toda la documentación y entre ellas, por supuesto, obligadamente el plan de comunicaciones, porque ahí se va a enterar cuáles son los requisitos que tienen las comunicaciones, cómo se está comunicando la información y si es un buen director, debes hacer el match entre ese plan de comunicaciones y el cliente. Porque si lo están cambiando, puede verse a que el proyecto no está funcionando bien, no está marchando bien. Y eso puede ser porque no está alineado el plan de comunicaciones con el cliente usuario. Lo que estamos viendo recién, que si estamos dirigiendo un proyecto a asesoras del hogar y nuestro canal es Instagram, pero ellas ocupan Facebook, es que no va a tener un éxito ese proyecto, va directo al fracaso porque independiente de lo que estén comunicando, no le está llegando a las personas de interés. Entonces, el plan de comunicación es clave para quien quiera asumir un rol a la mitad de un proyecto, de enterarse de cuál es la forma en que se están comunicando
los datos, la información y a quiénes se están comunicando. Ok, veamos entonces ahora el proceso de comunicación. Si se dan cuenta, este es un diagrama que es bastante explicativo respecto a lo que es el proceso de intercambio de la información y también de signos entre dos o más personas. Aquí está el emisor, ¿sí? Se inicia cuando el emisor desea comunicarse, desea comunicar algo, ¿sí? Con otra persona que está por este otro lado, que vendría siendo el receptor. Entonces tenemos un emisor y un receptor. Para ello el emisor codifica la idea o pensamiento que quiere transmitir a través de palabras, números, eh, emoticones, si está haciendo un WhatsApp, pues puede ser eso. Entonces aquí la etapa de la idea que tiene en su cabecita la transmite en su propio código, ¿vale? Es una idea codificada y se denomina mensaje. Ese es el mensaje codificado por esta persona que piensa de una manera distinta a esta y también almacena sus ideas de una manera distinta a esta. Entonces, veamos qué ocurre. Manda un mensaje. Este mensaje, de alguna manera, es la traducción de la idea que tiene esta persona que quiere transmitir. Y contiene la información que, por supuesto, se quiere transmitir al emisor, perdón, al receptor. Este es el receptor. El receptor, entonces, por su parte, está aquí a la espera de recibir este mensaje, pero previo a la recepción lo decodifica. ¿Y cómo lo decodifica? Lo decodifica conforme a sus creencias, conforme a su experiencia, conforme a su forma de pensar. Entonces, puede ocurrir que aquí el código es distinto a este y este entiende una cosa distinta a lo que quiere comunicar. ¿Por qué? Porque se están codificando y decodificando de forma distinta. Entonces, hay que tener especial cuidado en la forma en que el receptor está decodificando esta información, porque la decodificación que haga el receptor es la fuente para la interpretación del mensaje que haga el receptor de lo que envió el emisor. Eh, entonces, depende del significado que el receptor le asigne a este mensaje, la forma en que va a actuar o hacer o recibir o qué va a hacer con esa información. Aquí hay que definir, eso sí, algunos roles y responsabilidades que tiene cada uno. El receptor es el responsable de cerciorarse que esta información, este mensaje, sea recibido en su totalidad, enviándole un feedback al emisor. ¿Y cómo lo hace? Recibí conforme, eh, recibí OK. Eso vendría siendo como algo de buena práctica. Y además dice que el receptor, o dentro del rol fundamental del receptor, es que comprendió correctamente el mensaje, acusando recibo, por supuesto. Entonces, también es una buena práctica que eh, usted recibió este mensaje, decodificó y entonces usted le puede mandar un mensaje a esta persona diciéndole, ok, recibí conforme, si entendí bien y le da el mensaje. Entonces esta persona dice, no, no, yo no dije eso. Y nuevamente se produce otro circuito hasta que se produce el entendimiento del mensaje en forma correcta. O sea, lo que no habría que hacer es que el receptor se quede con el mensaje, primero no diga que acusó recibo y haga, según lo que él entendió, lo que el mensaje indica. El rol o mejor, la responsabilidad. La responsabilidad recae en el receptor de cerciorarse que la información primero esté completa y que haya sido comprendida correctamente. ¿Sí? Así que es súper importante esta parte del feedback, que por supuesto el emisor tiene ahí su responsabilidad, pero la responsabilidad mayor la tiene el receptor. Por eso es que acostúmbrense ustedes cuando reciban instrucciones, principalmente de jefaturas, cerciorarse que la instrucción que ustedes están recibiendo es la que efectivamente ustedes están entendiendo. Y eso a veces ocurre un poco por que son juniors, me refiero que están recién partiendo en lo que es la experiencia laboral, y hay alguna terminología que no la entienden o que la interpretan mal,
Y esa mala interpretación luego puede traducirse en un mal desempeño, pero no es porque usted sea malo, sino que en realidad entendió mal el mensaje. Entonces, ¿de qué manera nos aseguramos? Con feedback. Entonces, siempre fue una práctica de decir, bueno, sí, recibí ok, según lo que entiendo, entonces usted me dice que, y esta persona decir, sí, exactamente. Ah, vale, ok, dale nomás con eso, perfecto. Y se pueden encontrar con sorpresas en donde el emisor le dice, no, po, no, esto lo tiene que hacer no sé quién, tú te tienes que encargar solamente de esto. Ah, ya, ok. Pero en el mensaje, según lo que usted leyó, no decía eso, según su código, ¿sí? Por eso es que es importante, porque él codifica basado en su experiencia y usted codifica basado también en sus creencias y experiencias. Por eso es que eh, no habría problema si los dos decodificaran de la misma manera y codificaran de la misma manera, pero eso no ocurre, no es así. Entonces, por eso es necesario este feedback, es necesario que ustedes interactúen con la persona que le envió el mensaje. Pueden haber ruidos, por supuesto, pues, pueden haber ruidos en el mensaje, cosas que están de más, que pueden generar conflicto respecto a la forma en que se están viendo el mensaje. Ruidos podría ser traducido como, por ejemplo, no saludar, a veces se considera como que no es buena práctica, a pesar de que si ya inició una conversación a través de un mail y saludó de entrada para entender el conflicto y después ya el saludo como que ya no es tan necesario porque ya vamos en el mismo hilo de correo y estamos durante el mismo día atacando el problema. Y cuando eso se está creando un hilo de correo superior a los 10, es que ahí lo mejor es ir a conversar face to face con la persona, porque se va a hacer insostenible. Entonces, nunca va a ser mejor que un mail la conversación personal. Siempre es mucho mejor. Entonces, cuando ya supere los 3, yo creo que ya es hora de dejar los mails, contactarse por teléfono, y si ya por teléfono no va, ir personalmente a la oficina y encarar a la persona, porque a través de la parte personal se puede interactuar mejor porque tiene varias cosas a favor. Primero, la prosodia, que ya no necesita el emoticón al lado para señalar de lo que está comunicando, lo estoy haciendo con fuerza, lo estoy haciendo en son de broma. Entonces, eso ya lo tiene a favor, la prosodia. Lo otro, la comunicación no verbal, que tiene que ver con la forma en que estoy articulando, mi cuerpo también comunica. Entonces ahí ya tiene otro elemento que le va a ayudar a la buena comunicación. O sea, todo esto de la decodificación, codificación, empiezan cada vez a tener menos ruido, porque hay una conversación de tipo personal. Entonces, la recomendación es, en el tema comunicacional, prefiera siempre lo personal. Si no es factible, por supuesto, avance con el mail. Si el mail no funcionó, siga con el teléfono, si no, con las videoconferencias que ahora están de moda. Y en lo posible, ojalá, las reuniones personales. Es lo ideal. Técnicas y herramientas. Ya vamos en técnicas y herramientas. Si se recuerdan, el PMBOK trabaja con entradas, salidas, técnicas y herramientas. Ahora ya vamos en técnicas y herramientas. ¿Qué se puede desprender de acá? Importante la ecuación que está acá. Esta ecuación forma parte también de las típicas preguntas que se hacen para el examen del director de proyecto. Y aquí la trampita que tiene esta fórmula es que esta fórmula dice ahí, fíjense, donde n es la cantidad de interesados. Yo soy respetuoso con las fuentes, ¿sí? Del PMI, y no me gusta cambiar lo que dicen porque es lo que está en el texto, pero a mi modo de ver las cosas creo que no estaría del todo bien porque parte interesada yo la entiendo como alguien que a mí me interesa. Y si a mí me interesa, yo no me incluyo. Me explico, ¿no? Porque me interesa estas personas por cualquier motivo, el que sea, y en esa parte interesada yo no me incluyo. Bueno, en caso de la dirección de proyecto, el N también incluye al director de proyecto. Entonces, si por ejemplo se dice, usted va a tener una reunión con 10 personas, ¿sí? En el N también debería incluir al director de proyecto. Entonces, ¿cuántas personas hay? Serían 11, ¿sí? Pues si usted va a tener
una reunión con 10 personas, ¿cuántas personas van a ver en esa reunión? 11, incluyendo usted mismo, ¿vale? Entonces, a eso se refiere ese N, corresponde a la cantidad interesada más el director. Pero ahora, ¿para qué sirve esta ecuación? Sí, ahora lo vamos a explicar. Determinar las necesidades de información de los interesados en el proyecto. Esa determinar las necesidades de información tiene que ver con qué tan complejo es lo que debo comunicar, y eso se traduce principalmente en la cantidad de personas a las que voy a comunicar, por un lado, y también a la cantidad de canales o eh, cantidad de rutas comunicacionales potenciales que tengo en esa reunión, por ejemplo. Canales se está entendiendo en que si son 10 personas, de hecho aquí estoy con 10 personas, justamente, somos 10, o sea, son 9, ¿vale? Son 9. Se ha reducido bastante la presencia en este curso. Me acabo de dar cuenta, caigo recién en cuenta. Estoy viendo aquí los participantes, son 9, más yo 10. Este es un buen ejemplo, porque si somos 10 en total en esta reunión, el N acá debiese ser 10, ¿sí? 10 menos 1 partido por 2, y eso nos va a dar el número de canales. Esto significa que, por ejemplo, a través de este chat, ustedes podrían actuar, por ejemplo, podría estar interactuando Juan con María José, diciendo, oh, está aburrida la clase, y entre ustedes dos tienen un chat que es interno, como que también Sebastián con Felipe puede estar comentando, oye, ¿a qué hora termina esta clase? Está re aburrida. Bueno, como sea, o quizá otro tipo de conversaciones, pueden estar hablando de fútbol o de lo que sea, y esas comunicaciones las están teniendo entre ustedes. También podría ser de que yo, bueno, en este minuto yo estoy hablando con ustedes, pero alguien podría interactuar con ustedes pidiendo la voz. En realidad no somos 8, yo también estoy conectado con un iPad acá, entonces somos en realidad, son 8 nomás los que están presentes en clase. Wow, ya, ok, son 8. Entonces, lo que dice esta ecuación está señalando la cantidad de interacciones que hay factibles y potenciales entre ustedes en la reunión, en que Felipe pueda pedir la palabra, pueda hablar, y que Felipe además simultáneamente esté conversando con Constanza a través de WhatsApp, a través de otro canal, o Felipe esté mientras está interactuando con Constanza, puede estar interactuando también con María José. Puede ocurrir. Entonces, esos son los potenciales canales, y eso se calcula a través de esta forma. ¿Por qué es importante saberlo? Porque va a depender del nivel de complejidad que tenga esa reunión, porque en la medida que exista mayor cantidad de personas, vamos a tener que tener más habilidades para sostener mejor esa reunión de trabajo. Ahora, respecto a los tipos de tecnologías que se utilizará para la distribución de la información, aquí hay algunos factores, por supuesto, que afectan, y entre ellos están la urgencia de la necesidad de información, disponibilidad de tecnología, personal previsto para el proyecto, duración del proyecto, entorno del proyecto. Todos estos son elementos que de alguna manera determinan qué tipo de tecnología voy a utilizar, ¿sí? Eh, Importante entonces saber el equipo, qué formación tiene el equipo que voy a trabajar. Todos conocen la tecnología que vamos a utilizar para comunicarnos. Supongamos que vamos a hacer reuniones a través de Teams. ¿Todos saben ocupar Teams? Porque su mecanismo no es igual al de Zoom, tiene cosas distintas. Entonces, seguramente, a lo mejor sí, todos lo saben, pero quizá hay algunos que solamente han hecho toda su vida su conferencia o sus reuniones a través de Zoom. Sería bueno entonces hacer una pequeña capacitación para que sepa usar Zoom y sacarle provecho al Zoom. O la suite de Microsoft. ¿Cuáles son las verdaderas virtudes que tiene para poder también aprovecharlas en el proyecto? Si va a trabajar con Jamboard, por ejemplo. Jamboard es una de las aplicaciones también que se utiliza para proyectos, y si no la sabe usar, entonces hay que capacitar a esas personas que no saben ocupar el Jamboard, porque seguramente en alguna reunión se va a utilizar para armar equipo y para construir ideas. Es bueno que ellos también lo conozcan. Entonces, el plan de comunicaciones se hace pensando siempre en las partes interesadas. Y el uso de un servidor, por ejemplo, podría ser considerado también tecnología de comunicación. La propia aula que nosotros tenemos es un reservorio de información. El- si hay un proyecto de capacitación y que se sostiene en una plataforma educativa,
Hay que ver entonces cómo usar esa plataforma educativa. Necesitamos gente que conozca de diseño, sepa cómo incrustar presentaciones, cómo hacer videos interactivos. Bueno, hay una gran cantidad tremenda de accesorios que complementan esta educación online y que forman parte de proyectos. Aquí tenemos métodos de comunicación. Aquí está el método de comunicación interactivo, el tipo push, el tipo pull. Entonces, las interactivas son el intercambio multidireccional, hay interacción entre las personas, ese es el tipo interactiva. El otro es el push. Esta es enviada a receptores específicos, vale decir, nos envía a todo el mundo. Y esto es un ejemplo típico de cuando en el futuro seguramente ya le está llegando información específica a sus gustos y preferencias. Si usted, por ejemplo, va a esquiar, seguramente le va a llegar un mail, tenemos temporada de esquí, tenemos temporada invernal, como sea, y no le va a llegar a su vecino, porque su vecino nunca ha esquiado. Entonces, ahí estamos hablando de información tipo push. Tipo push significa que va dirigida a ciertos segmentos de personas por sus características asociadas a sus gustos y preferencias. Y en los proyectos también tenemos que enviar información tipo push para ir filtrando, como alguien dijo anteriormente, qué tipo de información voy entregando a los trabajadores que están involucrados en el proyecto, qué tipo de información estoy enviando a los ingenieros de respaldo, de apoyo, les tengo que comunicar las ideas de una manera distinta. Esos son los tipo push. Y los tipo pull, bueno, los tipo pull son para todos, pues, para toda la gallada, es igual. Es un mail que está copiado prácticamente exactamente igual para todos. Es lo que, por ejemplo, nosotros nos llegan de la Dirección General de Comunicaciones de la universidad. Cada cierto tiempo, una vez a la semana, llega un report de lo que la universidad ha estado haciendo respecto a las materias del COVID y una especie de actualización. Esa es información semanal de tipo pool, porque le llega la misma información a los directores, a los profesores, a los estudiantes, a la comunidad, a los funcionarios, a todos, lo mismo. Esa es información tipo pool. En los proyectos también existe la información tipo pool, en donde la información que se transmite va a ser para todos igual, a los jefes de proyecto, a los que forman parte del equipo, incluso a los que son parte interesada, hay algunas comunicaciones de tipo pool. Las reuniones también se consideran, por supuesto, como métodos de comunicación interactivo, ¿sí? Eso es parte de lo que uno comunica a quién necesita la información, qué información necesita, cuándo la necesita, entre otras. Hay que tener especial cuidado en la forma en que se gastan los recursos en la comunicación. La comunicación es clave, dijimos, para el éxito del proyecto o el fracaso, y hay que ocuparse en que todos los gastos estén orientados a comunicar la información que contribuya al éxito del proyecto, o también verificar si llegara a faltar esa comunicación pueda conducir al fracaso del proyecto. Em, Veamos técnicas y herramientas, seguimos igual, reuniones de trabajo. ¿Cuáles son los errores típicos que hay en las reuniones de trabajo? Eh, Uno, errores en la convocatoria. No se convoca a todas las partes interesadas, falta alguien. ¿Quién es el que falta? A veces es justamente aquella persona que toma la decisión y esa persona no fue invitada. Craso error. Entonces, esa reunión no va a ser vinculante. A nosotros nos interesa que las reuniones ojalá sean vinculantes. Vinculante significa que ahí lo que se hable, se toma la decisión y se hace. No vamos a hacer catarsis en las reuniones. Eso es lo que no hay que hacer. Las catarsis son buenas, sí, pero pásenlas con el psicólogo, pero no en la reunión de trabajo. Las reuniones de trabajo son de trabajo y la idea es que finalmente se tomen decisiones y se tomen acciones. Y si usted a esa reunión no invita a la persona que toma la decisión, entonces es pérdida de tiempo, ¿sí? Algunas personas hablan mucho durante las reuniones, sí, pues eso ocurre, o sea, ocurre en todas partes, en todas partes. Entonces el moderador, el que está a cargo, tiene que cumplir su rol, y su rol es justamente decirle, mire, aquí todos tenemos nuestro tiempo para hablar o poner tiempos. También se da mucho en algunas reuniones profesionales donde dice, mire, 3 minutos para lo que tiene que comunicar y no más. No, es que no, entonces, es que si no, no se avanza, porque si no, se empiezan a contar la vida, empiezan a avanzar con historias que no forman parte o no son parte de interés de la reunión. Y en eso después
el hilo se va por otro lado y se pierde el norte. Se divaga mucho, se dispersa mucho la reunión. Las personas adecuadas no están ahí para tomar decisiones, ya lo dije. La mayoría reconoce que se dedica a terminar trabajo pendiente. Claro, que también puede pasar. O sea, hay reuniones en donde no se permite el uso del laptop. Cada uno va y solamente con su teléfono y a veces hasta sin teléfono, porque se sabe que cuando están en reuniones se ponen a trabajar en otras cosas mientras están en la reunión. Y la idea es que no, porque en la reunión estén conectados al 100% con todos sus sentidos y no solamente transitoriamente en forma intermitente poniendo algo de atención y el resto metido en su trabajo. O sea, en realidad ahí no hacen las dos cosas bien, ni va a hacer bien su trabajo que está haciendo en la reunión, ni va a estar atento a la reunión. Por eso las reuniones tienen que ser cortas, precisas, de lo que se va a hablar, y la tabla tiene que estar. Si no hay tabla, entonces mejor ni asista a esa reunión, porque es poco seria. O sea, la idea es que usted tenga claro a qué va esa reunión y para que vaya preparado, para que vaya preparado, preparada a esa reunión, porque como tiene la tabla a mano, va a poder prepararse para poder sacarle más provecho a esa reunión. No hay una agenda de trabajo, lo que les decía yo, la tabla. No se toma acta de acuerdo. También, mala práctica, pues todas las reuniones deberían generar actas. Y las actas de acuerdo, porque los acuerdos a veces se olvidan. En cambio, si lleva acta y lleva el número de acuerdo, eh, vamos a poder invocar ese acuerdo. O sea, si en algún minuto alguien que estuvo trabajando en la reunión y se olvidó, dijo, oye, yo creo que hay que hacer esto. Y ese esto ya lo trataron en 2 reuniones anteriores y ya se decidió la forma en que hay que hacerlo. Y lo que quiere hacer esa persona es volver atrás, foja cero. No, pues si ya está tomado el acuerdo. Entonces ahí uno le dice, mire, en la reunión X, el acuerdo número 54 ya se decidió. ¿Pero cómo? Sí, ahí está. De hecho, usted estuvo también presente en la reunión. Ah, ok, y no hay nada que hacer. Pues. Pero si no está esa acta, si no está ese número de acuerdo, va a ser difícil poder defender eso y es probable que nuevamente se retome una conversación que ya se sostuvo y estuvo bastante álgida, porque generalmente esos acuerdos cuesta sacarlos adelante porque generan mucho conflicto. No se hace seguimiento de los acuerdos. Claro, eso también es típico. Que hay oportunidades en donde el equipo está muy creativo y salen un montón de ideas y se ponen a trabajar en acuerdos que son, insisto, muy creativos y aparecen algunos compromisos. Usted se hace cargo de esto, usted hace cargo de esto, usted hace esto. Ya, ok. Y luego, próxima reunión, a todos se les olvidaron esos acuerdos y nadie le hace el seguimiento. Oye, ¿y en qué quedó lo que nos comprometimos? No, no se hace, se sigue hablando de otros temas y nuevamente llega un limbo en donde se perdieron esos acuerdos. Eso tiene que ver con no hacer seguimiento a los acuerdos. La penúltima, también, qué hora de inicio y hora de término. Hay reuniones, me pasó en una oportunidad que estaba recién llegando, fui a una reunión que partió a las 9 y terminó como cuarto para las 8 de la tarde. Es una reunión en donde, claro, se discutió, eran todos temas importantes, pero se dijo que la reunión partía a las 9, pero no se dijo a qué hora terminaba. Y toda la gente, había gente de Santiago, esto se hizo en Casa Central, que realmente estaba complicada para volver, porque eran días que estaban próximos a Navidad, entonces el irse no era tan sencillo, bueno, toda una complicación. Eso no debería ocurrir, sí, no debería ocurrir de que no tengamos claro cuál va a ser la hora prevista de término. Las reuniones debiesen tener una hora de inicio y una hora de término. Es lo que uno espera de la buena práctica de la gestión de proyectos. Se abordan temas fuera del acta. Eso tampoco está correcto. Sí, ojalá que ustedes lo puedan aprender de chiquitito, porque lo que no está en acta se deja para una reunión siguiente. Tiene que estar en acta. O sea, sí, es válido otros. Los otros son temas menores, pero traer un temazo y lo tira como otros, no, pues eso no está en acta. Hay que verlo en otra reunión, sobre todo cuando son temas muy, muy potentes. Entonces, eso es parte de las buenas prácticas, las reuniones, y se entiende que si uno dice, no, pues este tema no está en acta, no se puede abordar, y no se aborda. ¿Sí? No se tiene que abordar y se pone como primer tema para la próxima reunión. Bueno, si esto, todo lo que acabo de mencionar,
que son algunos, porque hice una recopilación de más o menos algunas cositas que yo he estado observando y otras que también, por supuesto, forman parte del PMBOK. Si esto todo ocurre, es porque lo más probable es que en este proyecto no existe un plan de comunicaciones, porque el plan de comunicaciones deja muy normalizado todo esto que está acá. O sea, ahí se va a decir que, por ejemplo, las reuniones van a tener un acta, que no se pueden abordar temas fuera del acta. Bueno, está todo súper normalizado. La forma se llama reglamento de sesión de trabajo. ¿Sí? Ese reglamento de sesión de trabajo establece todas las máximas que se deben cumplir para el ordenamiento de la reunión. Entonces, eso está en el plan de comunicaciones. Pero si esto está ocurriendo es porque no hay plan de comunicaciones, lo más probable. Ahora ya estamos en la salida, ya estamos saliendo. El plan de gestión de comunicaciones o plan de comunicaciones. Se habla de gestión porque la idea es que se comunique, no que quede como un documento, como algunos planes de emergencia que quedan ahí simplemente para que estén disponibles en algún momento, pero no se hace nada con ellos, no se gestionan. Aquí por eso se pone énfasis en el plan de gestión de las comunicaciones. O sea, que realmente se use, ¿sí? No es para que esté ahí como documento sin que se use. Se espera que eh, con esta información que usted tiene en el plan de comunicaciones, la use para comunicar información y que contribuya al éxito del proyecto. Eso es. En él se establecen los requisitos de la comunicación, el idioma, el formato. Si hay equipos multiculturales, por supuesto que vamos a tener que tener consideración de los aspectos culturales respecto a quienes forman parte del equipo. El nivel de detalle, los plazos, frecuencias, motivos, responsables, bueno, todo lo que ahí aparece, eh, a tecnologías relacionadas al diagrama, asociadas al proyecto, por supuesto. Y las actualizaciones también, pues, también forman parte de este plan, el cronograma del proyecto, registro de los interesados, la estrategia de la gestión de los interesados. Próxima sesión creo que ya vamos a partir hablando de lo que es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo tiene que ver con cómo gestionar las partes interesadas. Y la gestión del tiempo tiene que ver con definir cuándo lo vamos a hacer y cuál es el plazo. Vamos a hablar del deadline, o sea, cuándo vamos a terminar el proyecto, en qué minuto se va a acabar el proyecto, vamos a dar por cerrado y vamos a iniciar el proceso de cierre del proyecto. Para nuestro caso en particular, el proceso de cierre tiene que ser al menos una semana antes de fin de semestre, porque hay que hacer la evaluación y todo eso. Así que no podría darse que alguno de los jefes de proyecto, de los proyectos que están presentando, tenga como deadline, por ejemplo, la quincena de agosto, porque ya esto fue. Entonces tiene que ser antes de eso. Así tenemos que ajustar las fechas en donde se supone van a tener la presentación en vivo, me refiero al proyecto ejecutado, porque estos son proyectos que se tienen que ejecutar, donde el entregable ya haya sido recibido por las partes interesadas y ustedes han tenido la suficiente data para demostrar que, la suficiente data me refiero a la evidencia, para demostrar que efectivamente se hizo el, el entregable, se llegó a las partes que tenía que llegar. ¿Sí? En la comunicación, y esto ya con esto ya sí estamos terminando la clase, hay aquí 5 estrategias para gestionar conflictos. Nótese, dice gestionar conflictos, no resolver, porque a veces uno puede pensar, con esto resuelvo todos los conflictos de mi vida. No, no es tan así. Aquí hay sugerencias, sí, tómenlo como sugerencias y va a depender del contexto en que se encuentre el proyecto, en qué situación esté, para poder aplicar alguna de las 5. Sin duda que siempre hay una mejor que la otra, pero a veces en ciertas situaciones no hay nada más que hacer que la opción, no sé, 1, o la opción 2, la 3, la 4, la 5. Eso es, hay que ver el contexto. Y ahí eso se hace a prueba y error. Así que hay que ir probando cuál es la que más conviene. La primera, en la primera estrategia para gestionar conflictos se llama la competición, si le podemos poner un nombre. Se le da más importancia al tema del conflicto cuando se cree que se siente afectado por la decisión que se adopte.
Eso, de alguna manera, lo que busca ahí es que no se le atribuya a la persona, sino que al conflicto. O sea, despersonalizar de alguna manera el problema. O sea, el problema no eres tú, el problema es el problema. Si un problema asociado al proyecto, céntrense en el proyecto, no en la persona que está detrás de ese conflicto. Esa es una estrategia que tiene que ver hacia asociado a la competición, tratar de sacar, dejar de lado al culpable o responsable, como sea, ¿vale? La dos, eh, se va del conflicto cuando se cree que enfrentarlo tendrá un costo más alto que no hacerlo. Esa es como la del cobarde, no sé, pero es así, o sea, a veces funciona y funciona bien, o sea, nos damos cuenta que viene un conflicto muy grande y entonces ahí a lo mejor me evado. Y la evasión a veces hace que, primero, disminuya toda la carga emocional que tiene la otra persona con relación al tema en particular, que está enojado a rabiar. Entonces, a lo mejor el primer enfrentamiento no es una buena idea enfrentarnos directamente ahora ya, sino que a lo mejor es evadir por ahora y luego avanzar con otra estrategia para resolver ese conflicto. Entonces, a veces es conveniente evadir el conflicto, finalmente cuando está muy álgido y a veces uno puede decir cosas que no quiso decir y es producto de que está muy, muy enojado, sí, por decirlo de una manera. Sí. Entonces, a veces uno suelta palabras que no quisiera haber soltado y se fueron, ya quedó ahí. Y de ahí volver nuevamente a lo que les comentaba yo al principio, es decir, uno es esclavo de lo que dice y libre de lo que calla. Entonces, esto de libre de lo que calla tiene que ver a lo mejor también con este concepto de la evasión. Evado no significa que no lo voy a resolver, sino que por ahora lo evado. Y con eso, por supuesto que la otra persona que está involucrada en el conflicto tiene tiempo también para reflexionar. Y la reflexión que se está traduciendo acá en el tiempo que van a tener alejados, porque se está evadiendo el tema, es un tiempo de reflexión que puede ayudar a visualizar alternativas de solución frente al conflicto. La tercera surge cuando las personas le asignan mucha importancia al tema en discusión, pero no deciden imponer su solución porque valoran la relación personal. Este es el colaborativo. Claro, aquí suele ocurrir que a veces se desarrollan proyectos en un ente familiar, en un ente más bien de amistad. Entonces, ellos dicen, oye, aquí es más importante la amistad o más importante la familia, como sea, y hacen como listas gordas y tratan de buscar acuerdos. Entonces, ese es el colaborativo, se asigna más importancia al tema en discusión, o sea, se le asignan, perdón, cuando las personas le asignan mucha importancia al tema en discusión, pero no desean imponer su solución porque valoran más la relación personal. ¿Sí? O sea, aquí hay de alguna manera un aceptar de ambas partes. O sea, ambas partes ceden, una parte cede, la otra también, para poder resolver el conflicto. Pero esto, claro, necesita cierta madurez en estas relaciones para llegar a este tipo de soluciones, ¿vale? Para resolver la discusión. La 4, la acomodación. Ahí se puede minimizar el conflicto, disminuyendo su importancia para no afectar las relaciones personales, priorizar las relaciones por sobre los conflictos. Es parecida a la anterior. Lo único es que aquí ya nadie cede, sino que uno es el que minimiza el conflicto para dar espacio a la solución. Aquí hay un compartir. Acá no. Aquí alguien da el brazo a torcer porque prioriza la relación por sobre el conflicto. Y la quinta, se busca acuerdo con la contraparte llegando a compromisos mutuos. Esa es la parte de acuerdo. Esa vendría siendo como la más pro, que llegar a acuerdos a través de debatir los pros y contras y a partir de eso, eh, ¿cómo se llama? Poder resolver el conflicto. Mm, Bueno, dentro de lo que es la evasión, que estaba pensando en esto que me quedo dando vuelta, uno evadir no significa que sea mediocre, simplemente a veces la evasión ayuda a avanzar con el proyecto. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Es que una pregunta, perdón, no una pregunta, sino que
una noticia, en una reunión le dicen, ¿sabe qué? Vamos a adelantar la fecha del cierre del proyecto. Entonces, por supuesto que eso es espacio para discutir. Entonces, a lo mejor no discutir, a eso se refiere con evadir, no discutir en ese preciso momento, en esa reunión, el adelanto de la fecha de cierre, pero después discutirlo con más argumentos, a lo mejor para nuevamente volver a la fecha que estaba prevista desde antes. Entonces, para evitar el conflicto puede evadirse, y eso significa que no opina, pero eso no significa que esté de acuerdo, ¿sí? Y si no quedó en acuerdo en acta, todavía no está definido. A eso se refiere el tema de la evasión. Y, aquí estamos entonces ya en la estrategia para solucionar conflictos. Una de las herramientas más efectivas para minimizar las posibilidades del conflicto entre las partes es la planificación. O sea, la gran cantidad de conflictos que se generan pueden darse principalmente por este tipo de cosas, ¿sí? Que no está bien o planificado, no está bien ordenado. Entonces, ¿de qué manera evito? Si vemos desde el punto de vista preventivo, esto es lo mejor, planificar. Porque si todos tienen claro cuáles son sus roles, sus funciones, va a haber poco espacio para la discusión o la generación de conflictos, porque eso promueve la buena comunicación entre todos los miembros del equipo. La otra es despersonalizar los problemas. O sea, siempre hay que tratar de ir más allá. O sea, tratar de sacarle el nombre Juanito, no, XX, quien sea el nombre, para que esa persona no sea considerada como el conflicto, sino que el problema está en el conflicto y no en la persona, ¿sí? Y así se llega más rápido a la solución, porque a veces se generan conflictos entre las personas, y como hay personas involucradas, la cosa se vuelve más densa. Es porque se está actuando en función de la persona involucrada en el conflicto. Mejor sacar la persona y atacar el conflicto para poder resolverlo. Y finalmente, la máxima para todos: es absolutamente normal que existan conflictos en los proyectos. Y si no existen conflictos, es dudoso y raro. Algo está ocurriendo que usted no sabe, porque no le están contando todo, porque que existan conflictos es la lógica normal. Así que sería una buena alerta para usted en donde no estén apareciendo conflictos. Preocúpese, porque es normal que existan conflictos. Lo que sí hay que saber es que no conviene, por supuesto, conviene administrarlos eficientemente. Ese vendría siendo como la raya para terminar la clase. Entonces, si no hay dudas ni consultas, les agradezco el tiempo. Y nuevamente no veo aquí si está Dani, pero a ver si le avisan a Dani, por favor, que se contacte conmigo, o si está de acuerdo con el curso de radiaciones ionizantes. Ok, nos vemos entonces próximo lunes. Recuerden el control, un control breve de 10 minutos asociado a lo que vimos hoy día. También hay un trabajo que está asociado al plan de comunicaciones, son 2 hojas, ¿sí? 2 páginas. 2 páginas que habría que completar en función de lo que ustedes ya están desarrollando como proyecto. Profe, el control es el sábado. Claro, claro. Ok, nos vemos entonces, que estén muy bien, cuídense. Chao. El profe, Chau. que esté bien. Cuídense, profe. Gracias, y ustedes también.